Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Arrendamientos Rústicos y Derecho Agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León. Y hoy vamos a hablar de saber cómo podemos saber los años que me quedan o que nos quedan para terminar un contrato de arrendamiento rústico, ¿no? Las diferentes leyes de arrendamientos rústicos han ido regulando la duración mínima de los contratos de arrendamiento, ¿no? Y cada una de estas leyes pues, se aplican a los contratos que estaban en vigor en el momento en que que se iniciaron esos contratos de arrendamiento, ¿no? Por tanto, lo primero que hay que saber, que hay que conocer, es la fecha en la que se inició el contrato de arrendamiento rústico, para saber y conocer entonces la ley que estaba vigente en ese momento y que es la aplicable, aunque esté durando ahora mismo en una prórroga de ese contrato de arrendamiento, ¿no? Por tanto, lo primero que hay que hacer es acudir al contrato escrito para ver la fecha que consta de inicio en ese contrato de arrendamiento, ver la duración que se hizo constar en el mismo y bueno, pues con la ley vigente en ese momento, pues conocer las prórrogas que queden, ¿no? Y saber, bueno, pues cuántos años le puede quedar a este arrendatario para terminar ese contrato de arrendamiento, ¿no? Si el contrato fue verbal, que no fue escrito, bueno, pues se nos complica un poco más la cosa y tendremos que averiguar efectivamente igualmente la fecha en que se inició ese arrendamiento verbal, ¿no? Porque no deja de ser un contrato, aunque sea verbal, aunque no haya escrito. Y bueno, pues habrá que ir a otros elementos de prueba, como puede ser, bueno, pues lo primero, si hay algún pago de la renta, ¿no? Pues ver si hay un recibo o una transferencia de esa renta, a ver cuándo se ha realizado, entonces para conocer el inicio. Normalmente, como la renta se hace año vencido, pues sabremos más o menos la fecha en la que se inició justamente el año anterior ese contrato de arrendamiento. O sea, si el pago se hizo en septiembre de un determinado año, pues con facilidad ese arrendamiento se inició en septiembre del año anterior, ¿no? Otra manera de averiguar el inicio de ese contrato verbal pues sería acudir a las declaraciones de la PAC, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de una finca de secano, como las PAC se solicitan estas ayudas más o menos entre abril o febrero y abril y mayo de cada año. Si es una finca de secano, seguramente se inició en septiembre de ese año anterior. Y si estamos hablando de una finca de regadío, pues hablaríamos de que se habría iniciado en enero de ese mismo año en el que se declara la placa. Una vez que conocemos la fecha de inicio, pues tendremos que ver la ley vigente en ese momento, ¿no? Así, de esta manera, para los contratos de arrendamientos iniciados antes del 25 de julio de 1995, se aplica la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980. En ese caso, la ley marcaba una duración del contrato con todas sus prórrogas de 21 años como máximo, ¿no? Obviamente, en la fecha en la que estamos, esos 21 años pues han pasado sobradamente, con lo cual la jurisprudencia lo que viene a aplicar es el Código Civil, y concretamente el artículo 1577 del Código Civil, que dice que los arrendamientos van año a año, con lo cual estaríamos hablando de una tácita reconducción y se va prorrogando ese contrato año a año. Para darlo por terminado, el propietario puede hacerlo dentro del mismo año agrícola, no hace falta hacer un preaviso de un año de antelación, y por tanto, si lo que dice la ley es que si el arrendatario continúa con ese arrendamiento y continúa cultivando las fincas hasta 15 días después de iniciada ese año, esa prórroga, sin que el propietario le haya comunicado de forma fehaciente que debe abandonar las fincas, pues se prorroga otro año más ese contrato de arrendamiento, ¿no? Y así sucesivamente. Para los arrendamientos
que se iniciaron entre julio de 1995 y mayo del 2004, lo que se aplica es la ley vigente en ese momento, que es la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, pero con la reforma que realizó la Ley de Modernización Agraria de 1995, específicamente en cuanto al tema de la duración de los contratos de arrendamientos rústicos, ¿no? Esta ley de modernización lo que vino a decir es que los contratos iniciados, ya decimos, a partir de julio del 95, tendrían una duración mínima de 5 años y prórrogas de 3 años, y que para evitar las prórrogas el propietario lo que tenía que hacer es comunicar de forma fehaciente, o sea, preavisar con un año de antelación a la finalización del contrato, a la finalización de la prórroga, con un año de antelación ya decimos que no quiere que se continúe el arrendamiento, ¿no? En caso de que el propietario no realice esa comunicación, el arrendatario tiene derecho a continuar otros 3 años en el arrendamiento y así sucesivamente. Posteriormente, en el año 2003, se promulgó una nueva ley de arrendamientos rústicos que entró en vigor en mayo del 2004. Por lo tanto, los arrendamientos iniciados entre mayo del 2004 y enero del 2006 se les aplica esta ley inicial de arrendamientos rústicos del 2003, que marcaba una duración inicial de los contratos de arrendamiento rústicos de 3 años y prórrogas de 3 años. Por tanto, para evitar las prórrogas o por finalizado el contrato, había que preavisar con un año de antelación a la finalización del contrato o a la finalización de la prórroga al rentero, y de forma fehaciente, ¿no?, por parte del propietario, señalándole igualmente que ya no se quería que se continuase el arrendamiento. Por tanto, si el propietario no realiza esa comunicación fehaciente antes de la terminación de los 3 años, con un año de antelación, ya decimos, el contrato se prorrogaría a otros 3 años y así sucesivamente. En 2005 se promulgó la Ley 26 de 2005 de 30 de noviembre, que entró en vigor en 2006, en enero del 2006, y modificó la Ley de Arrendamientos Rústicos del 2003, entre otros artículos, en cuanto al tema de la duración, el artículo 12, marcando, que es lo que actualmente se aplica, que a partir de enero del 2006 todos los contratos de arrendamiento rústico tendrían como mínimo una duración de 5 años y prórrogas de 5 años. Las prórrogas son de carácter potestativo, por lo tanto, se pueden marcar prórrogas de periodo inferior a los 5 años, ¿no? Pero si no se ha dicho nada en el contrato o se ha marcado 5 años, las prórrogas serán de 5 años. Para evitar estas prórrogas o la terminación del contrato, el propietario tiene que avisar con un año de antelación a la finalización del contrato o a la finalización de la prórroga en curso. Tiene que avisar, ya decimos, de forma fehaciente, o sea, a través de un burofax, de un requerimiento notarial o una carta certificada con acuse de recibo, que ya no quiere que se continúe o se prorrogue ese arrendamiento rústico. Por tanto, si se realiza esa comunicación por parte del propietario, se deben abandonar las fincas, pero si no se ha realizado esa comunicación, pues el arrendamiento se prorrogará por 5 años o por la prórroga, el periodo de prórroga contemplado en el contrato de arrendamientos rústicos. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. También, si quieres más información sobre derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastillaleon.com. Y si necesitas un documento legal agrario, como puede ser un contrato de arrendamiento rústico, puedes adquirirlo en nuestra tienda.agronewscastillaleon.com.